Un cordial saludo. Una de las líneas del Centro de Fe y Culturas es el fortalecimiento de la vida interior y el desarrollo de la espiritualidad. Por ello, esta intervención tendrá 3 partes. En la primera, clarificaremos qué es la espiritualidad y a qué realidad de la vida humana se refiere. En una segunda parte, señalaremos cómo en los años recientes se ha desarrollado una espiritualidad más allá de las confesiones religiosas. Y en la tercera, hablaremos de la espiritualidad cristiana. En primer lugar, ¿qué es la espiritualidad? ¿De qué estamos hablando con este concepto? Digamos que el concepto viene del latín, de la palabra spiritualitas, que a su vez procede de spiritus, espíritu, y hace referencia a un modo de asumir la vida inspirado en valores, principios y actitudes que suelen tener su origen en una confesión religiosa o en una doctrina filosófica. La espiritualidad es una dimensión antropológica tal como lo son la dimensión corporal y la dimensión social. Es así como todo ser humano se guía por una dimensión espiritual, es decir, por un conjunto de valores, criterios y principios que orientan su vida. La dimensión espiritual de la vida humana hace referencia entonces a disposiciones interiores, mentales, psicológicas, morales, culturales, impulsando a una persona a vivir lo que llamaríamos ciertas virtudes. El concepto de espiritualidad nació vinculado a las confesiones religiosas y se desarrolló en la perspectiva de explicar la relación entre el ser humano y un ser superior que llamamos Dios. Podemos hablar entonces de una espiritualidad cristiana, de una espiritualidad musulmana o judía, entre otras muchas. En Occidente, en estrecha vinculación con la experiencia cristiana y sus diversas confesiones, se desarrolló el concepto de espiritualidad. La espiritualidad, veámosla ahora, más allá de las confesiones religiosas. Es decir, entremos en el segundo capítulo de nuestra conversación. En Occidente, a partir del iluminismo, la razón humana se convirtió en un principio inspirador del comportamiento humano, estableciendo valores, criterios y principios que permiten al ser humano vivir armónicamente consigo mismo, con los demás y con el mundo natural que lo rodea. Es así como algunos hablan de la posibilidad de una espiritualidad atea, es decir, sin referencia a la trascendencia divina, o también de una espiritualidad secular, sin referencia a Dios, y siendo más bien como una disciplina mental personal para alcanzar una actitud positiva hacia sí mismo, hacia los demás y hacia el entorno. En la llamada postmodernidad, varias corrientes espirituales en esta línea se han venido potencializando en articulación con algunas ramas de la psicología. De este modo, la espiritualidad pasa a ser discutida secularmente en organizaciones, en empresas, en sociedades. Esta espiritualidad secular hace énfasis en la importancia de la programación neurolingüística, en la programación del pensamiento, puesto que esto determina la propia conciencia y el comportamiento. Tal visión de la espiritualidad considera clave la concentración, el control de sí mismo, el control de las propias emociones y de la mente, de forma que puedan generarse las virtudes requeridas para alcanzar el modo apropiado de vivir. Es decir, una actitud de aprendizaje permanente, de paciencia, de honestidad, de humildad, la capacidad del perdón, el equilibrio, la libertad, la justicia, el amor. Hay quienes consideran también que la espiritualidad en el ser humano es fruto del cultivo de la imaginación y de la creatividad, manifestadas a través de la estética, el arte, la música, la poesía, la danza, la contemplación de un paisaje. Esta espiritualidad en ocasiones se articula con sensaciones corporales
y con la armonía de la naturaleza o una parte de ella, por ejemplo, a través del influjo que producen los colores, los cristales y aún las esencias florales. El tercer capítulo de nuestra conversación trata sobre la espiritualidad cristiana. Esta espiritualidad tiene su fuente de inspiración en Jesucristo. Entiende a Jesús de Nazaret como la imagen visible del Dios invisible y como camino, verdad y vida para la humanidad. Esta espiritualidad ayuda a que el fluir de la propia vida sea de la misma manera o guiado por el mismo espíritu que guió a Jesús, que es considerado como un Espíritu Santo. Y la meta de esta espiritualidad es llegar a vivir en Cristo, a estar en una permanente comunión con Él. El desarrollo de esta espiritualidad viene de la experiencia de Jesús de Nazaret, tal como la conocemos a través de la comunidad eclesial, que preservó su memoria en la Sagrada Escritura y en la liturgia. La Sagrada Escritura en particular, por el Nuevo Testamento, es decir, los 4 evangelios y los escritos que nutrieron la iglesia primitiva y que provienen del testimonio de quienes convivieron con él. A través de la liturgia, en particular por el bautismo y la Eucaristía. La espiritualidad cristiana anima a los seres humanos a vivir en todo momento y en toda circunstancia el único mandamiento que dejó Jesús y del cual Él mismo dio un testimonio supremo ofreciendo la propia vida, el mandamiento del amor. Puesto que el mensaje de Jesús se asumió en diversos contextos a lo largo de 2 milenios, hay diversas escuelas o encarnaciones de la espiritualidad cristiana. Y lejos de ser contrapuestas, son espiritualidades cristianas complementarias, pues cada una enfatiza aspectos diversos del mensaje de Jesús. La espiritualidad cristiana presenta 3 grandes horizontes o 3 grandes encarnaciones. La espiritualidad cristiana católica, la espiritualidad protestante y la espiritualidad ortodoxa. Incluso al interior de la confesión católica encontramos diversas espiritualidades, por ejemplo la espiritualidad benedictina, dominicana, franciscana, carmelita e ignaciana, entre otras. Esta espiritualidad cultiva la más profunda reserva de la esperanza humana, se arraiga en el compromiso de Jesús para enfrentar el mal y el sufrimiento que por esta causa viven los seres humanos. Encuentra su fundamento en la resurrección de Jesucristo y aún, especialmente cuando no hay una visible razón para tener esperanza. Quien asume la fe cristiana y hace pública esta opción personal al recibir el bautismo en la comunidad eclesial, inicia el camino de seguimiento de Jesús, asumiendo conscientemente que es habitado por el mismo Espíritu de Jesús. Y al igual que en él, ese Espíritu lo mueve a hacer de su vida un auténtico culto a Dios, haciendo del mundo un lugar en el que todos tengan vida y la tengan en abundancia. El desafío espiritual de todo cristiano entonces es dejarse llevar por ese espíritu de amor que lo habita sin apegarse a su propio yo. Y quien se deja conducir por el espíritu crece en la liberación de sus propias dependencias, temores y esclavitudes personales. Ese proceso de vida en el espíritu es un camino de liberación personal que termina comprometiendo al creyente con su realidad social y con su entorno natural. La espiritualidad cristiana mueve a la vida en comunión con otros. La razón es la fe trinitaria en que se sustenta la unicidad de Dios, que se experimenta como una comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios como Padre o Dios antes de nosotros, porque es nuestro origen y destino. Dios como Hijo o Dios con nosotros, porque asume nuestra condición humana para que también nosotros vivamos como hijos de Dios. Dios como Espíritu Santo o Dios en nosotros, porque nos habita y nos habla en el interior de la conciencia. El mismo Jesús propuso un camino de vida
en común al consolidar una comunidad de discípulos y de seguidores, que movida por la compasión tuviese un cuidado especial por quienes son pequeños, excluidos y pobres. En la espiritualidad cristiana encontramos 3 caminos para su propio fortalecimiento. Primero, se nutre a través de la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura, o de lo que llamamos la Palabra de Dios. El segundo camino es el camino de la oración personal y comunitaria, a través de la práctica sacramental en la comunidad eclesial. Y en tercer lugar, el discernimiento de la voluntad de Dios manifestada en los signos de los tiempos, tanto en lo personal como en lo social. En la historia de la cristiandad surgieron, lamentablemente, expresiones deformadas de la espiritualidad cristiana. Por eso es importante hablar de notas de autenticidad de la espiritualidad en el horizonte cristiano. Estas serían, en primer lugar, el enraizamiento histórico. La espiritualidad cristiana se compromete con la historia para hacer de la historia una historia salvífica. Segundo, la unión entre la fe y la vida cotidiana, porque la fe compromete al creyente a vivir mejor. La exclusión de todo dualismo, por ejemplo, entre el cuerpo y el espíritu, entre la oración y la acción, entre el cielo y la tierra. Además, el cuidado de los pobres, de los necesitados, de los abandonados. Y por último, la vinculación a la comunidad eclesial. Esas son las notas de una auténtica espiritualidad cristiana. En síntesis, y para concluir, poco a poco los seres humanos vamos tomando conciencia de la importancia de la vida interior en el quehacer del ser humano. En verdad, toda actividad humana, personal y socialmente hablando, está motivada por un conjunto de creencias, propósitos y símbolos que podrían considerarse espirituales. Tales dimensiones estuvieron originalmente vinculadas a confesiones religiosas. Recientemente, con la autonomía de la razón filosófica y científica, se consolidan espiritualidades que intentan orientar la sociedad planetaria más allá de las confesiones religiosas. La experiencia cristiana no entra en choque con estas visiones, las considera una base antropológica necesaria, valiosa, y a su juicio les aporta, las enriquece, ofreciendo al ser humano una esperanza más allá de su historia. Muchísimas gracias.